Bueno, buenos días. Bienvenidos a la tercera clase del módulo para urgencias. En esta oportunidad vamos a hablar de cefaleas en la urgencia, del abordaje y de cómo diagnosticar ciertas patologías que son de importancia. A modo de introducción, debemos saber que la cefalea es una enfermedad muy frecuente, tiene una gran carga social y económica. Más de la mitad de la población en algún momento la va a padecer en forma ocasional y hasta un cuarto tienen episodios que son tan frecuentes y de tanta intensidad que van a requerir asistencia médica, consumir fármacos de manera regular y a su vez dejar sus actividades laborales o familiares. La cefalea es un frecuente motivo de consulta tanto en la urgencia como las consultas ambulatorias en neurología. Y dentro de estas, las cefaleas primarias, principalmente la migraña y la cefalea tensional, representan casi un 90% de los casos. Pero tenemos que considerar que dentro de las cefaleas crónicas, el 1 a 2% van a corresponder a causas secundarias, pero que este porcentaje puede llegar a ser hasta el 20% cuando la consulta se da en la urgencia. La cefalea uno la podría dividir en aquellas cefaleas que son primarias y en aquellas cefaleas que llamamos secundarias. La cefalea primaria es una patología en sí misma y la cefalea secundaria en realidad es el síntoma, pero de un proceso subyacente. Dentro de las primarias tenemos lo que es la migraña con y sin aura, la cefalea tensional, que son las dos más frecuentes, y también están las cefaleas trigéminos autonómicas, la más conocida es la cefalea en racimos o de Horton. Las neuropatías craneales dolorosas, también dentro de ella la más conocida es la neuralgia del trigémino. Y otro tipo de cefaleas que también son primarias, que son tosígenas del ejercicio, de la actividad sexual, pero que estas requieren obviamente el descarte de unas causas secundarias. Dentro de las cefaleas secundarias, nosotros tenemos que tener en consideración que pueden ocurrir en procesos craneofaciales como son sinusitis, procesos odontógenos, procesos infecciosos sistémicos con fiebre. Hay que recordar que ante la presencia de fiebre la cefalea es frecuente. Patologías intracraneanas hemorrágicas como los sangrados intraparenquimatosos, subaracnoideos, subdurales, el ACV isquémico, que cursa con cefalea, aunque en menor frecuencia que con respecto al hemorrágico, tumores, apoplejía pituitaria, encefalopatía posterior reversible. Hay que considerar que está muy difundido que la hipertensión arterial da cefalea. Bueno, en realidad son algunas patologías en las cuales la hipertensión es la causal de la cefalea, una de ellas es el PRES. Las meningoencefalitis, los síndromes tanto de hiper como hipotensión endocraniana. La hipotensión endocraniana uno la va a sospechar en aquellos pacientes que se les ha realizado una punción lumbar o que tengan algún proceso neuroquirúrgico y haya quedado alguna fístula de líquido cefalorraquídeo. Las trombosis venosas endocranianas, las disecciones a nivel cervical, las arteritis de células gigantes. Esta es una causa que hay que tener en consideración en los pacientes mayores y que muchas veces puede quedar olvidada. Cefalea que acompaña a otros procesos como procesos cardíacos, disecciones aórticas y el abuso de analgésicos, que es una cefalea secundaria muy frecuente y también poco tenida en cuenta. Solo como para repasar conceptos, porque obviamente cuando uno tiene que diferenciar entre cefalea primaria y secundaria, tenemos que recordar cuáles son las características de estas cefaleas primarias, porque tienen ciertas consideraciones que nos pueden preocupar y asustar, pero que están dentro de las definiciones de las cefaleas primarias. La migraña sabemos que puede estar acompañada con o sin aura. La migraña es una cefalea muy recurrente. Las crisis suelen durar entre 4 horas y 3 días. La localización es unilateral, pero no estrictamente siempre del mismo lado, sino que suele ser variable, pulsátil, con una intensidad que es de moderada a grave. Es una cefalea que al paciente le dificulta lo que es su actividad física rutinaria, le interrumpe lo que es sus actividades cotidianas y está asociado con náuseas, vómitos, fotofobia o fonofobia. Cuando la migraña se acompaña de aura, las auras
Lo que tienen son unas características específicas, que estos síntomas suelen propagarse en forma gradual durante más de 5 minutos, tienen una duración de 5 a 60 minutos y si hay dos síntomas, estos suelen presentarse en forma, digamos, sucesiva. Al menos uno de esos síntomas, si se presentan dos, tiene que ser unilateral y tiene que ser positivo. Y la característica es que se acompaña en el momento que se presenta el aura o en los 60 minutos siguientes, o sea, en la hora siguiente aparece la cefalea. Tenemos que tener en consideración que existen pacientes que tienen aura sin migraña, pero por lo general estos pacientes ya están diagnosticados de migraña con aura. Dentro de las auras, las visuales son las más frecuentes, representan el 90%, y no son unas estrellitas que por lo general ven los pacientes cuando hacen movimientos cefálicos rápidos o cuando están en un contexto de mareo, sino que la aura visual es más compleja, tiene como una convexidad lateral, tiene forma de zigzag, como un arco iris, con un escotoma nuboso alrededor de la misma. Los síntomas sensitivos también son muy frecuentes, pueden ser tanto positivos como parestesias, como negativos, que son las hipoestesias. Del lenguaje, la afasia. Motores, la hemiplegia. Tenemos que considerar que las hemiplejías pueden tener una prolongación de hasta 72 horas o incluso más. A nivel del tronco encefálico, disartria, vértigo, hipoacusia, diplopía. Y los retinianos como fotopsias, escotomas o la maurosis monocular. A su vez, la migraña puede complicarse. La migraña se puede complicar con un estado migrañoso. Dijimos que suele durar hasta 3 días. Bueno, el estado migrañoso es aquella migraña debilitante, o sea, que lo imposibilita al paciente y que dura más de 3 días. Los pacientes que tienen aura tienen un riesgo aumentado de sufrir isquemia cerebral. Entonces, aquellas auras que duran más de 60 minutos y que tengan evidencia de isquemia son considerados infartos migrañosos. Puede haber una aura persistente sin que uno demuestre el infarto, son aquellas auras que duran más de una semana. Y nos queda en el punto intermedio las auras que duran entre 60 minutos y una semana, pero que yo no tengo una evidencia de infarto. Y esto queda clasificado como una probable aura. Obviamente uno tiene que hacer un seguimiento de la misma, imaginológicamente, en la búsqueda de si aparece el infarto o no. Y también pueden complicarse con crisis epilépticas. La característica es que las epilepsias se presentan junto o posteriormente al inicio de la migraña. Y esto lo diferencia de la cefalea post-convulsión, post-crisis, que suele presentarse en el estado postictal. La otra cefalea muy frecuente es la cefalea tensional. Esta tiene características muy distintas con respecto a la migraña. Puede ser de 30 minutos, o sea, mucho más corta, a mucho más larga, 7 días. Típicamente es bilateral, pero pueden ocurrir casos unilaterales. Tiene ese carácter opresivo. La intensidad es de leve a moderada, por lo tanto no va a complicar lo que son las actividades cotidianas del paciente. Y no está asociado a náuseas, vómitos, y puede presentar sí fotofobia o fonofobia, pero no juntas por definición. Hay pacientes que tienen cefaleas tensionales en forma crónica, o sea, aquellos que tienen más de 15 episodios al mes, durante más de 3 meses, pueden tener asociado náuseas, pero nunca vómitos. Y dentro de las otras cefaleas primarias tenemos la trigémina autonómica, como dijimos. La cefalea en racimos de Horton es la más característica, la más conocida y que tenemos que tener en consideración en guardia, porque es un dolor muy, muy intenso. Estrictamente este sí es unilateral, es orbitario, periorbitario, supratemporal. Tienen una duración de 15 minutos a 1 hora y media y el paciente puede sufrir episodios que se dividen o cada 2 días o hasta puede tener 8 episodios al día. Y muy característicamente tienen una inyección conjuntival del mismo lado de la cefalea, lagrimeo, congestión nasal, rinorrea, sudoración, miosis, tosis, edema palpebral y el paciente está sumamente inquieto, sumamente agitado, pero por la intensidad del dolor. Hay otras cefaleas trigémina autonómicas, hemicranias paroxísticas, hemicrania continua
o las tipo neuralgiforme de breve duración, pero bueno, estas son mucho más difíciles de ver. Cuando nosotros tenemos un paciente con cefalea, tenemos que evaluar la presencia de lo que llamamos banderas rojas. Estas banderas rojas las vamos a obtener de la anamnesis que le hagamos a nuestro paciente y del examen físico neurológico básico. Y dentro de ello son un par de puntos, son muchos, pero no son difíciles de recordar, y van a ser la edad, todo paciente mayor de 50 años con una cefalea nueva, mujeres embarazadas o en puerperio, pacientes con neoplasias, inmunodeprimidos o que cursen infección por VIH, aquellos que tengan trastornos hematológicos conocidos o colagenopatías, todo paciente que tenga un antecedente familiar de hemorragia subaracnoidea, la cefalea que nuestro paciente nos diga que es una cefalea nueva y se presenta en forma diaria, que haya sido intensa con un inicio súbito en trueno o en estallido, que sea una cefalea de inicio reciente pero que está empeorando progresivamente, que el dolor sea estrictamente unilateral. Recordemos que lo que dijimos, la migraña, si bien puede ser unilateral, suele ser saltatoria, que interrumpa el descanso nocturno y que aumente con los esfuerzos, lo que más conocemos con las maniobras de Valsalva, que detectemos una focalidad neurológica, un deterioro del estado mental, que esté acompañado de convulsiones en un paciente no epiléptico previo, que se acompañe de fiebre y signos meningios. Esto en realidad es importante porque no toda fiebre y cefalea cumple los criterios de síndrome meningio. Si bien son dos de los tres pilares, como dijimos previamente, pacientes que están cursando procesos infecciosos de cualquier otra localización y que tengan fiebre van a tener cefalea. Entonces la mera presencia de fiebre y cefalea no siempre significa que corresponda a un síndrome meningoencefalítico. Obviamente lo tenemos que evaluar en el resto del contexto de la evaluación del paciente. Que se acompañe de trastornos visuales, incluyendo el edema de papila, que sea una cefalea refractaria al tratamiento habitual y que haya algún cambio en la característica de una cefalea primaria que no tenga un motivo aparente. Por ejemplo, tenemos un paciente que tiene migraña crónica y está cursando una sinusitis, probablemente va a tener un cambio en su patrón de cefalea habitual. Pero si un paciente con migraña que no, tiene un cambio en el patrón y no se lo podemos atribuir a nada, eso sí tiene que considerarse una bandera roja. Entonces, si nosotros detectamos alguna de estas banderas rojas, vamos a tener que hacer una evaluación más profunda del paciente y nos vamos a valer de ciertos estudios complementarios. Esto es importante porque cuando yo tengo un paciente que en la evaluación, esto no es por lo general para guardia, porque uno en guardia no va a hacer un diagnóstico de una cefalea primaria, o sí. Pero cuando yo tengo un paciente con características claras de cefaleas primarias, que son las que mencionamos previamente, no requieren de ningún estudio complementario, excepto por ahí los pacientes con auras, que sí le vamos a pedir estudio complementario porque uno va a querer diferenciar ese aura de otros eventos como eventos paroxísticos o AITES. Entonces, cuando yo tengo banderas rojas, le voy a pedir estudios complementarios que me voy a valer de un laboratorio general en el cual lo que voy a necesitar es un hemograma, más que nada buscando leucocitosis, anemia, ionograma, la función renal, función hepática, eritrosedimentación y PCR. El eritro es muy importante, no tanto, no solo para procesos infecciosos, sino también en los pacientes mayores de 50 años. Recordemos que la velocidad de eritrosedimentación va a estar aumentada en las arteritis de células gigantes, tiempos de coagulación y la serología para VIH y VDRL. Esto es muy importante porque nos va a cambiar completamente el escenario. Si nosotros vamos a evaluar una cefalea en un paciente que tiene serología positiva... Sandy, perdón, se cortó el audio. Preguntale si todos te escuchan. A ver. Nosotros acá no. ¿No? ¿Se volvió? Ahí volvió. Ah, buenísimo. Ahí volvió, pero quedamos en que la velocidad de eritro podía estar aumentada y ahí corté. Perfecto, perfecto. Entonces, decíamos que la velocidad de eritrosedimentación y la PCR no solo
la vamos a considerar aumentada en los procesos infecciosos, sino que también es muy importante para los pacientes mayores de 50 años en el contexto de la sospecha de una arteritis de célula gigante. Los tiempos de coagulación, que obviamente los vamos a necesitar si posteriormente pensamos hacer una punción lumbar, y la serología, tanto para VIH como para VDRL. Esto es muy importante porque a nosotros nos cambia completamente el escenario de plantearnos en la evaluación de una cefalea. No es lo mismo con un paciente que sea retropositivo o que tenga VDRL positiva, que ésta sea negativa. Con respecto a las neuroimágenes que podemos estudiar nuestro paciente, la tomografía computada es la más accesible, la más rápida, la más económica, pero tenemos que tener en consideración que con una tomografía de cráneo nosotros vamos a poder diagnosticar las hemorragias endocranianas, los ACV evolucionados, recordemos que los ACV con horas de evolución en un periodo hiperagudo podemos no verlas, o bueno, detectar algunos signos tempranos que hay que estar experimentado para poder evidenciarlos, una masa ocupante de espacio o la presencia de hidrocefalia. Pero una tomo no nos va a descartar si yo sospecho disección arterial, si sospecho trombosis de senos venosos, por lo general en mujeres que toman anticonceptivos, embarazadas o en puerperio. Obviamente también en pacientes que tengan neoplasia por un estado procoagulante y que yo sospeche una trombosis. Los procesos meningios, las malformaciones arteriovenosas, la malformación de Arnold Chiari, recordemos que la tomografía no es muy sensible para evaluar lo que es fosa posterior, y los tumores a nivel celular. Entonces, en ciertas situaciones nos vamos a tener que valer de la resonancia magnética, y más que nada cuando yo evidencio una hidrocefalia por tomografía y entonces requiera una mejor evaluación de la misma, cuando sospeche una lesión de fosa posterior, de la silla turca, de los senos cavernosos, como mencionamos recién, las malformaciones, sospecha de malformación de Arnold Chiari, de trombosis venosa, cuando tenga un antecedente de neoplasia, lo más sensible, la presencia de resonancia, no solo para la búsqueda de secundarismo, sino también recordemos que algunas neoplasias pueden tener infiltraciones carcinomatosas a nivel meningia, cuando sospecho un compromiso meningio o cuando sospecho un infarto migrañoso, que es una complicación de la migraña. Y por último, el último estudio complementario que nos puede ser útil es la punción lumbar. Pero no vamos a realizar una punción lumbar en todos los pacientes, sino que lo vamos a hacer cuando tengamos la sospecha de un síndrome meningio, cuando tengamos la sospecha de una carcinomatosis meningia en un paciente con antecedente neoplásico, cuando tengamos la sospecha de una hipertensión endocraniana idiopática, pacientes por lo general mujeres de edad media, con sobrepeso, que tengan edema de papila bilateral y que yo en las neuroimágenes no encuentro ninguna masa ocupante de espacio ni dilatación a nivel ventricular, y la sospecha de hemorragia subaracnoidea con tomografía normal. Recordemos que la tomo de cráneo es muy sensible para las hemorragias subaracnoideas, pero en el periodo hiperagudo del sangrado. A medida que pasan los días va perdiendo sensibilidad. A la semana la sensibilidad puede llegar a bajar al 50%, pero también tenemos que recordar que una punción lumbar muy temprana, antes de las 12 horas del inicio del sangrado, también nos puede dar un falso negativo. ¿Cuándo vamos a internar a un paciente que tenga cefalea? En las cefaleas secundarias vamos a internar dependiendo de la necesidad de realizar las pruebas diagnósticas o obviamente los tratamientos específicos según lo que vayamos encontrando. Cuando haya otra enfermedad médica, quirúrgica, psiquiátrica que nos dificulte en el manejo del paciente en forma ambulatoria, o cuando yo tengo una cefalea secundaria que le indico un tratamiento específico y que no tenga respuesta al mismo. Y dentro de las cefaleas primarias hay que considerar que hay algunas situaciones que nos van a obligar a internar a un paciente para un mejor manejo. Por ejemplo, los estados migrañosos que son refractarios, aquellos que duran, como dijimos, más de 3 días, o la crisis migrañosa que dura su
su periodo habitual, que es menor a 72 horas, pero que es tan incapacitante y que no esté respondiendo al tratamiento que uno instaure en urgencias. También considerar estos pacientes pueden tener muchos vómitos, intolerancia oral, entonces pueden estar muy deshidratados, pueden tener desequilibrios hidroelectrolíticos, pueden tener incluso hasta inestabilidad hemodinámica, entonces obviamente esos pacientes van a tener que ser internados. Ciertas migrañas, por ejemplo, con auras que son atípicas, como lo que es la migraña hemipléjica, principalmente el primer episodio o un episodio que no resuelve, obviamente porque uno lo tiene que diferenciar de una IT o de una ACV. Todas las migrañas complicadas que yo sospeche el ictus, más que nada con el aura prolongada, con aquellas horas atípicas, como dijimos, la hemipléjica, o también las otras, como son los que tienen aura del tronco encefálico, recordemos disartria, diplopía, o las auras del lenguaje, como las afasias, son muy difíciles de diferenciar en un primer episodio de un evento isquémico. Obviamente que en un paciente que ya conocemos que ese es su tipo de aura, no lo vamos a tener que estudiar cada vez que presente su migraña con su aura ya conocida. Las cefaleas trigémino-autonómicas, recordemos la cefalea de Horton, que es muy incapacitante, que no tenga una buena respuesta a las terapias ambulatorias, y lo mismo, cualquier trastorno médico, quirúrgico, psiquiátrico que nos dificulten el manejo del paciente en forma ambulatoria. Y como para ir cerrando, con respecto al tratamiento, el tratamiento abortivo, ¿no? en el periodo agudo, la cefalea secundaria, el tratamiento va a ser según la etiología que uno defina, no nos da el espacio ni el tiempo como para ponernos a hablar de todas las causas de cefalea secundaria. Y con respecto a la cefalea primaria, sí es importante resaltar, por ejemplo, la migraña y la cefalea tensional, ambas responden muy bien, por mucho que cueste creerlo, al paracetamol. Es un muy buen analgésico para la cefalea. A otros AINES, empezando desde lo que es la aspirina, al ibuprofeno, naproxeno, diclo, ketorolac, dipirona. Estos lo podemos asociar a la metoclopramida, tanto para un control de las náuseas y de los vómitos y también por un efecto sinérgico. Y con respecto a las migrañas, aquellas migrañas que son muy severas, podemos escalar al uso de los triptanes. La cefalea en racimos, la de Horton, es característico que respondan al oxígeno al 100% cuando nosotros tenemos, principalmente se dan en pacientes varones jóvenes, que tengan este dolor exclusivamente periocular, con inyección conjuntival, miosis, ptosis, pongámosles oxígeno al 100% que responden muy bien y también podemos valernos del sumatriptán. La hemicrania paroxística es muy parecida a la de Horton, pero no es solo periocular, sino que es más bien hemicrania y puede durar escasos minutos, y esta también tiene la característica de que responde a la indometacina. Y sí resaltar que los opioides no son beneficiosos, no están descritos en las guías y no va a responder nuestros pacientes al uso de opioides, ni tramadol, ni morfina. Probablemente le mejore un poco la sintomatología, pero no es el tratamiento indicado para las cefaleas primarias, ninguna de ellas. Bien, esta es la bibliografía que utilizamos para realizar, es la guía de cefaleas del Comité de la Sociedad Internacional de Cefaleas, con su actualización del 2018, y la guía de cefaleas también de la Sociedad Andaluza de Neurología, que suele hacer actualizaciones con su actualización del 2021.